Saludarlos en esta mañana para la Superintendencia de Administración Tributaria a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro programa de capacitación tributaria virtual, que está dirigido a ustedes, los contribuyentes y público en general en esta mañana. Mi nombre es Arsenia Archila y pues estaré a cargo de la moderación. El tema de hoy denominado Obligaciones tributarias del pequeño contribuyente con las reformas del decreto 31-2024. Bien, agradecemos pues escribir en el chat las preguntas que surjan relacionadas con el tema y durante la segunda parte del curso se dará respuesta a las mismas. Si son similares, se estará dando una sola respuesta. Así también pues indicar que se atenderán las preguntas que el tiempo destinado para la capacitación permita. En el chat se estará incluyendo un enlace que es un formulario electrónico para el registro de su asistencia. Así pueda recibir un correo electrónico con la evaluación que deberá ganar con un mínimo de 70 puntos para obtener su diploma de participación. Y bien, en esta mañana tengo el gusto de presentarles a las licenciadas em, María José Arriaza y Kelly Herrera. Ellas son profesionales del Departamento de Cultura Tributaria de la Intendencia de Atención al Contribuyente y pues le damos la bienvenida a ellas y el tiempo a nuestra María José. Adelante. Muy buenos días, estimados contribuyentes. El día de hoy pues vamos a tocar el tema de las reformas del decreto 31-24 relacionadas al régimen de pequeños contribuyentes. Esto pues para poder contestar sus dudas, resolver sus consultas y pues que tengamos todos la información de este tema. O sea, el día de hoy pues vamos a platicar del régimen para pequeños contribuyentes con las reformas del decreto 31-2024. El contenido que vamos a ver el día de hoy va a ser las generalidades de pequeño contribuyente. Aquí vamos a poder ver qué es un pequeño contribuyente, cuáles son sus características, cómo puedo aplicar a ser un pequeño contribuyente. También vamos a ejemplificar brevemente el proceso de inscripción en el RTU digital del pequeño contribuyente. También pues se les vamos a, así rapidito, vamos a ver cómo se afilia al régimen FEL, que son las facturas, ya que pues ahora todos estos documentos deben ser electrónicos. También vamos a ver las generalidades del libro de pequeño contribuyente, cómo llevarlo, un ejemplo, y también sus declaraciones, cómo hacer las declaraciones, en dónde hacerlas, qué formulario deben de presentar. Y brevemente pues también vamos a estar viendo las reformas al régimen del pequeño contribuyente con este nuevo decreto y la dualidad de los regímenes, porque pues ya van a empezar otros regímenes que pueden estar en pequeño contribuyente y en este mismo eh, dualmente, pero también quiero invitarlos a que toda esta semana pues estén atentos a todas las capacitaciones que vamos a tener, ya que vamos a estar tratando temas de las reformas que se están implementando con este nuevo decreto. Los objetivos del día de hoy, pues, es socializarles a ustedes las modificaciones establecidas en el decreto 31-24, que es la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario, aplicable al régimen de pequeño contribuyente, para que ustedes puedan cumplir de manera oportuna y adecuada con sus obligaciones tributarias y también pues proporcionarles la orientación en el uso de las herramientas electrónicas que SAT pone a su disposición con el propósito de facilitarles a ustedes el registro de todas sus actividades tributarias relacionadas con este régimen, que es el régimen de pequeño contribuyente. Entonces acá vamos a ver las generalidades del régimen, las características del pequeño contribuyente. ¿Qué es un pequeño contribuyente? Pues un pequeño contribuyente puede ser una persona individual o jurídica. Esto quiere decir que puede ser también pues una sociedad o si tengo, pues hay diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de empresas, pues también pueden aplicar al régimen de pequeño contribuyente. Es con la reforma ahora son el tope, el máximo, digamos, de sus ingresos eran 150,000. Con las reformas, pues esto ha aumentado a 125 salarios mínimos no agrícolas mensuales al año. Esos son los ingresos máximos que los pequeños contribuyentes pueden tener para poder permanecer en este régimen.
También la tarifa aplicable del pequeño contribuyente es el 5%. Esto va a seguir igual. El monto a pagar es el 5% del total de sus ingresos mensuales. Siempre van a seguir facturando por medio de la aplicación FEL, de la factura electrónica. Las facturas que emitan, pues como siempre, no tienen, no generan derecho a crédito fiscal, eso no ha cambiado. Y pues también deben de seguir llevando su libro de compras y ventas. El pequeño contribuyente pues está obligado a llevar un libro de compras y ventas donde registra todas sus operaciones de manera mensual. Entonces podemos ver que un pequeño contribuyente es una persona individual o jurídica que no, sus ingresos no deben de exceder de 125 salarios mínimos. También paga el 5%, su tarifa será del 5% de sus ingresos. Las facturas que emiten no tienen derecho, no generan derecho a crédito fiscal y está obligado a llevar un libro de compras y ventas que habilita eh, por medio de la administración tributaria. Por medio de este decreto, de estas reformas, pues se amplió el máximo de ingresos anuales del pequeño contribuyente. Eso lo vamos a ver más adelantito, cómo vamos a hacer el cálculo. Acá podemos ver de que una de las reformas fue que antes el pequeño contribuyente, sus ingresos eran de 150.000 quetzales al año y ahora pues va a ser de 465.381 quetzales con 25 centavos, pero esto aplica únicamente para el año 2025, ya que como estamos hablando de los salarios y son 125 salarios mínimos, pues esto ustedes saben que puede ir aumentando con el tiempo, puede ser que el 2026 pues haya un aumento o no. Entonces hay que estar pendientes de cuál es el salario mínimo para poder hacer este cálculo y pues que no tengamos problemas con la administración tributaria o no. Igual el sistema siempre nos va a dar unos alertivos, pero pues para que estemos pendientes. Acá pues vamos a ver cómo voy a calcular los ingresos anuales para inscribirme en el régimen de pequeño contribuyente o para continuar en este régimen. Podemos ver que el salario mínimo mensual no agrícola para el 2025 es de 3.723 quetzales con 5 centavos. Esto lo multiplicamos por lo que dice la ley, que son 125 el número de salarios como máximo. Y el resultado de esta multiplicación pues nos da los 465.381.25, que es el máximo de ingresos anuales que el pequeño contribuyente puede percibir. En el caso de que estos salarios mínimos cambiaran en los próximos años, pues acá en este cálculo únicamente ustedes van a cambiar el salario mínimo y lo van a multiplicar por 125 y ese va a ser el máximo de los ingresos que el pequeño contribuyente puede obtener en un periodo. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias del pequeño contribuyente? Pues la primera va a ser la afiliación al régimen de pequeño contribuyente. Esta afiliación ustedes como contribuyentes la hacen por medio de la agencia virtual. Ahí ustedes se inscriben, inscriben su establecimiento y escogen el régimen al cual ustedes quieren pertenecer. En este caso, pues va a ser el régimen de pequeño contribuyente. También como parte de estas obligaciones deben estar inscritos en el régimen FEL, que es de la factura electrónica, para poder emitir sus documentos de acuerdo al régimen en el que ustedes se encuentran inscritos. Deben de llevar obligatoriamente también, es obligación de este régimen, llevar un libro de compras y ventas. Deben de presentar su declaración mensual de pequeño contribuyente, que es el formulario 2046, que lo encuentran en Declaraguate, y deben de cumplir con su actualización de datos en el RTU digital de manera anual, ya que pues la ratificación o la actualización de estos datos tiene duración de un año. A partir de la fecha, pues en estos casos se está tomando la fecha de nacimiento y el de las empresas, la de la Constitución. A partir de esta fecha, ustedes tienen un año con este RTU. Si hubieran actualización de datos, si cambiaran su dirección, número de teléfono, correo, ya tienen otro DPI nuevo, cambian representante legal, cualquiera de estos casos deben actualizar el RTU durante el año. No tienen que esperar a que se cumpla el año, lo pueden hacer automáticamente. Ingresan a agencia virtual, ingresan todos los requisitos que les correspondan y ahí actualizan sus datos.
Acá vamos a ver un ejemplo del proceso de inscripción a pequeño contribuyente. En este caso, si ustedes se inscriben si van a sacar su NIT por primera vez, que este NIT pues va a ser único para toda su vida, en estos casos pues también pueden hacer la inscripción em, al NIT y pueden afiliarse a algún régimen. En este caso puede ser el de pequeño contribuyente o a algún otro régimen que ustedes deseen. O pues si ya cuentan con NIT, ingresan a su agencia virtual y realizan una actualización de datos en la cual pues se van a afiliar al régimen de pequeño contribuyente. Acá podemos ver la pantalla. Entonces ingresamos al portal SAT y escogemos la opción de agencia virtual. Ingresamos a nuestra agencia virtual con nuestro NIT y contraseña. Iniciamos sesión y ingresamos a la opción de actualizar datos. En la actualización de datos vamos a consignar. Acá el sistema nos va a reflejar nuestro NIT y nuestro nombre y vamos a iniciar con la nueva actualización. Acá podemos encontrar del lado izquierdo de nuestra pantalla, nos vamos al servicio de contribuyente, RTU, actualización de datos. Ahí es donde pueden encontrar la ruta para poder ingresar a actualizar sus datos para proceder con su afiliación. El sistema nos va a requerir nuestros datos personales, ahí vamos a ingresar, ahí podemos ver reflejados nuestros datos y si hubiera algún error, pues los corregimos, que está nombre, apellidos, número de QI, número de DPI, la serie del DPI, nuestra nacionalidad. Hay que tener cuidado con la nacionalidad porque a veces ponen el lugar de vecindad que está atrás del DPI y nos está pidiendo el lugar de nacimiento, entonces puede que se lo rechacen por eso. También el número de serie de DPI. Y el sistema nos va a requerir si nos vamos a presentar personalmente nosotros o vamos a poner un mandatario, si el caso lo aplicara, pero en el caso pues nos vamos a presentar eh, si fuera primera vez, entonces, si ustedes no tienen NIT y fuera primera vez que se van a afiliar, deben de terminar la gestión en una agencia o oficina tributaria. Si ya tienen NIT y solo están actualizando datos, el sistema les va a requerir que se presenten en una agencia o oficina tributaria. Si en la opción de la dirección del domicilio fiscal o comercial, ustedes eligen otro tipo de documento, ya que pues el operador de ventanilla va a verificar estos documentos para poder proceder con su actualización. Entonces acá nosotros ya llenamos nuestros datos generales y acá nos va a pedir nuestro domicilio fiscal, que es el domicilio que yo consigne para que SAT me pueda notificar o en algún momento pues quiera requerir mi documentación. Ese va a ser mi domicilio fiscal. Puede ser la dirección de donde vivo. Entonces acá vamos a ingresar la dirección y el sistema me va a requerir que adjunte una factura de servicios. Si elijo una factura de servicios, puede ser una factura de luz. Solo debo de ingresar el número de serie y el número de factura y el sistema automáticamente va a validar esta información y va a cargar el documento ahí de la factura. Esta factura debe estar vigente, no debe tener más de 3 meses de haber sido emitida, no debe ser anulada y los números de serie y el número de factura deben de ser válidos para poder continuar con mi gestión. Puedo ingresar una factura de luz, una factura de agua, una factura de línea fija de teléfono o internet residencial para poder continuar. Acá pues vemos el ejemplo, llenamos los datos, el número de serie, el número de factura. Si yo consigno otro tipo de documento porque no tengo factura de luz, no tengo de agua, entonces acá puedo adjuntar algún recibo, ya sea de UCI o algún recibo de agua o luz, que en algunas partes de Guatemala cuentan con otro tipo de energía, otro tipo de empresas de energía eléctrica o asociaciones que les brindan agua y estas solo dan recibo, ahí deben de adjuntar este requisito. En el caso del domicilio comercial, también pueden adjuntar la patente de comercio. Adjuntamos el documento. Puede ser un archivo PDF, JPG o PNG, no más de 10 megas de peso. En el caso de Energuate, acá ustedes hay un poquito de duda siempre de cómo deben de cargar esta información. Nosotros ingresamos a Energuate, ingresan a Energuate, ahí pueden poner
en la opción de mi factura. Acá les va a pedir el número de NIS, que es el número de identificación de suministro. Ustedes ingresan el número, se digita y el sistema les va a desplegar la factura. Esta factura es la que deben de cargar en el caso de que quieran poner el número de factura, el número de serie, pueden cargar este documento. Acá podemos ver que la factura es del mes de abril, entonces es válida porque no tiene más de 3 meses de haber sido emitida. El sistema no les va a requerir que este documento se encuentre a su nombre, pues porque, pues como sabemos, hay muchas empresas o personas que rentan o que rentan locales, entonces deben de adjuntar este documento. Y aquí podemos ver de que ya está acá la dirección consignada que nosotros pusimos en el sistema. Si hubiera algún error, pues ustedes pueden dar clic en modificar y lo modifican. Y en el caso de las direcciones que se encuentran fuera de la ciudad capital, digamos, en los diferentes departamentos y municipios, hay un complemento de dirección donde ustedes pueden complementar la dirección. En el caso, pues, donde vivía mi abuelita, decía que vivía a la par de la Ceiba. Todas esas especificaciones las pueden poner en ese apartado, porque he visto que muchos que a la par de la Ceiba, a la par de la escuela, a la par de la cancha. Entonces, ahí pueden poner el complemento de dirección, ya que estas direcciones no salen siempre, pues, 100% completas. Entonces acá podemos ver, vamos a elegir el régimen en el que yo quiero estar afiliada, que en este caso es el de pequeño contribuyente, solo que hay que tomar en cuenta pues que ahora el máximo de ingresos aumentó. Entonces acá podemos ver que el nombre de impuesto, yo escogí el IVA como tipo de contribuyente, puede ser servicios técnicos o comerciante. Me encuentro afecto y el régimen que escogí es el de pequeño contribuyente. Este régimen, pues el periodo impositivo es mensual y es el 5% sobre todos sus ingresos. Acá podemos, en ese ejemplo, pues les coloqué el total para que lo tengamos presente para el año 2025, siempre tomando en cuenta que este monto pues puede variar según el salario mínimo y también tomen en cuenta que el periodo se va a contar de enero a diciembre del año en curso. Pues acá ya escogimos como pequeño contribuyente. Si en caso, como acá vamos a ingresar un estimado de los ingresos anuales, no quiere decir que ese va a ser exactamente, pero si yo estimo que en mi negocio o en mi empresa voy a superar el máximo de ingresos de pequeño contribuyente, el sistema me va a dar un alertivo que los ingresos que está reportando exceden al máximo de los 125 salarios mínimos mensuales vigentes para este régimen, por lo que deberán realizar o inscribirse en el régimen general, ya que pues hemos superado el máximo de ingresos. Pero pues como le digo, este es únicamente un estimado. Ustedes pueden realizar un cambio de régimen en caso fuera aumentando sus ingresos, pueden realizar el cambio de régimen al pues que les sea más conveniente. Acá podemos ver de que ya terminamos de afiliarnos y el sistema siempre nos va a ir mostrando un resumen de lo que estoy ingresando. En este caso, me dice que estoy inscrito como pequeño contribuyente, el régimen simplificado de pequeño contribuyente, frecuencia de pago mensual. Y si estoy de acuerdo, pues continuamos acá en este ejemplo. También si fuera una persona jurídica que esté inscrita como pequeño contribuyente, deberán ingresar los datos del representante legal. ¿Qué deben de ingresar acá? Pues el NID de representante legal. Deben de recordar de que este representante debe contar con sus datos en el RTU actualizados, ya que si no, pues el operador le va a requerir que el representante legal actualice sus datos antes de autorizar y esta inscripción de representante legal. Ahí deben digitalizar el nombramiento de representación legal y la inscripción de la representación legal en el lugar que les correspondiera. Y la fecha del nombramiento, pues según los documentos que ustedes adjunten, también el operador va a verificar que estén consignando correctamente la fecha de nombramiento y de inscripción y también pues de finalización de la representación legal.
Si no les correspondiera, pues no van a llenar esos datos. Eso es únicamente si les correspondiera llenar esta información. Acá vemos que ahí en este apartado dice adjuntar nuevo documento, ahí es donde van a adjuntar lo referido al representante legal, agregan su documento y acá finalizamos la solicitud. En este caso, si fuera una persona jurídica, pues ya con las nuevas reformas hay otras implementaciones que deben de cumplir. Y acá está conmigo mi compañera, la licenciada Kelly, que ella les va a seguir explicando estas nuevas reformas y de cómo van a seguir este proceso si fuera una persona jurídica. Yo los dejo con mi compañera. Muchas gracias a todos y voy a estar leyendo las consultas en lo que mi compañera pues les explica el tema. Muchas gracias, licenciada María José. Estamos aquí con gusto compartiendo esta mañana de martes con los contribuyentes con los cambios que que trajo este nuevo decreto. Vamos a ver qué implicaciones tiene para el pequeño contribuyente para que lo consideren al momento que ustedes quieran inscribirse, si hay dualidad y cómo es el modo de las declaraciones que se deben de efectuar. Ya la licenciada María José nos dio toda la introducción de cómo hacer esta actualización de datos, cómo elegir el régimen de pequeño contribuyente, el techo que este tiene que tener. Pero si usted es una sociedad mercantil y se quiere inscribir o quiere hacer esta modificación para el régimen de pequeño contribuyente, pues debe de registrar a sus accionistas relacionando los siguientes datos en RTU. Esto es esencial que lo tienen que realizar. Nombres y apellidos completos de estos representantes legales, razón o denominación social de los accionistas o socios de la persona jurídica y el porcentaje que se tiene de participación en el capital cuando corresponda. Al pie de la lámina les estamos dejando las bases legales para que ustedes vengan y lo verifiquen. Siempre les recordamos que nosotros son con fines ilustrativos, toda la información que les proporcionamos, pero les invitamos a que siempre lean la ley y vayan de la mano con esta para que pueda esta capacitación ser complementaria a la información que dice la ley. Solo es para ir aclarando algunas dudas, algunas consultas, pero no dejen de consultar la ley, por favor. Bueno, ya les comentaba que si son sociedades mercantiles, pueden ser sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad en comandita simple, por acciones de responsabilidad limitada, puede ser de emprendimiento. Usted va a detallar a estos socios y también debe indicar qué tipo de socio es, si es domiciliado o no domiciliado. Vamos a verlo ahorita más adelante. Deben de identificar qué porcentaje de participación tiene este socio. Para este ejemplo, pues solo teníamos dos socios, 50% cada uno de participación, y es lo que se debe de poner en la información. ¿Qué porcentaje de participación tienen? Este socio debe de estar activo. Como persona independiente, individual, ajena a la sociedad, debe de tener datos actualizados y ratificados en RTU. Si tiene alguna profesión o algo, pues tiene que estar activo en esa profesión, pero siempre antes de inscribirlo nosotros como socios, pues tiene que cumplir esto, no tiene que tener omisos para que el sistema lo deje pasar y no le dé ningún tipo de error. Tenemos que elegir, como les decía, el tipo de socio que va a ser, no domiciliado o domiciliado. Entonces nosotros vamos a elegir esta opción. Vamos a decir que el señor Simón Abel Tax es un socio o accionista que así lo dejamos, se dejó aquí en RTU, no domiciliado. Entonces le damos chequecito en no domiciliado, le ponemos su identificación, estamos diciendo de dónde es su país de origen, que es de Grecia, y el porcentaje de participación que usted tiene. Y por supuesto, él tiene que estar activo. Cualquier dato que nosotros al verificar aquí el resumen de la información no esté considerado correctamente, pues vamos a darle el botoncito regresar o bien eliminar la información, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y si así vamos a ir agregando cada socio con su participación. El sistema va a realizar la validación de esa suma del porcentaje de participación para que se llegue a esta información del capital, ¿verdad? Del 100%. O sea, vamos a decir, aquí no estamos diciendo cuánto tiene cada uno, pero sí qué porcentaje de participación tiene. Entonces, si solo nosotros llegamos aquí a un 80%, pues nos falta la información de uno o de varios socios que complementen ese 20%.
Las actividades económicas de pequeño contribuyente. Hay un catálogo, perdón, de estas actividades económicas, la cual nosotros las encontramos en el portal. Ahí podemos verificar qué actividades económicas y siempre se debe de elegir la que más se asemeje, la que más se acerque a la actividad que yo realizo. Aquí solo hay una muestra de la letra A, ¿verdad? Donde dice acabado de productos textiles, acabado de productos textiles, ya sea productor o empleado asalariado, servicios, ya sea sector público, sector privado. Entonces nosotros vamos a elegir ahí la categoría, ese subtipo, ese tipo de actividad económica de acuerdo a la actividad que esté realizando. Y recordemos, ya nos dijeron, cuando llenamos la información de los datos, la actividad principal va a ser esa que nosotros llenamos en la sección 2 y después cuando ya nosotros vamos agregando un establecimiento o una nueva actividad, pues esa se convertiría en la secundaria. Vamos a elegir como primaria siempre la que nos genere mayores ingresos, ya sea más del 50% de esa actividad. Y si tenemos 3 o 4 actividades, pues la que más nos genere en porcentajes de ingresos, esa sería nuestra clasificación como actividad principal. Posteriormente ya vimos todo toda la información que llenamos con la licenciada María José. La información complementaria de socios que lo vimos si ya va a ser una sociedad mercantil. Aquí el resumen únicamente. Usted verifica todo el resumen y está listo. Entonces usted le da enviar la solicitud para que los compañeros que realizan esta información de verificar toda la documentación y todo lo que ustedes suben al sistema, pues le den validar y usted ya esté inscrito o esté activo como pequeño contribuyente en diferentes actividades que esté realizando, ya sea como sociedad mercantil o como persona individual, ¿verdad? Como un profesional liberal, puede ser abogado, doctor, cualquier actividad que usted pueda realizar. Dentro de la afiliación del proceso de la factura electrónica, sabemos que tener todos tenemos que estar inscritos. Solo FEL es el documento tributario electrónico válido para que usted sustente esas ventas, para que usted sustente, si fuera el caso, en pequeño contribuyente no aplica, pero para costos y gastos aplica. Y para pequeño contribuyente, ¿por qué me aplica la factura de compra? Porque yo debo de indicar y de demostrar cómo adquirí ese inventario. Si yo, cómo ese inventario lo tengo para la venta, si fuera el caso que yo vendo bienes o los transformo o los revendo, pues cómo llegaron esos inventarios a mi bodega y cómo es de que yo estoy emitiendo esas facturas de venta, pues con las facturas de compras que debemos de solicitar por cualquier garantía. Y los pasos los vamos a ver rápidamente para habilitarnos en FE. Tenemos la agencia virtual. Nosotros nos dirigimos al menú de factura electrónica en línea, FEL, y le damos clic ahí como habilitarnos como emisor. El sistema va a validar si cumplimos todos los requisitos, dentro de los cuales están tener domicilio activo, por supuesto, localizado. Ese domicilio, si nos fueron a buscar, pues que nos hayan encontrado en ese domicilio. Tener una afiliación al IVA también sería un requisito dentro de los cuales el sistema va a validar si cumple todos estos requisitos. Luego nosotros asignamos una contraseña, que es una clave que colocamos con la cual nosotros vamos a certificar las facturas que emitamos. Aceptamos los términos y condiciones y listo. Nosotros ya podemos emitir facturas. Podemos nosotros usar el certificador de SAT, que es completamente gratuito. O bien nosotros necesitamos un diseño, necesitamos algo más dentro de nuestras facturas a nivel de diseño, porque el contenido debe ser el mismo, siempre tiene que tener documento tributario electrónico, fecha de emisión, fecha de certificación, número de DTE, nombre del emisor, nombre en este caso del cliente. Entonces, esos datos que son fijos, pues no van a cambiar. Pero si usted decide que necesita, no sé, algo más coqueto, su logo o algo más en su factura, pues usted ya paga un certificador autorizado, los cuales también encuentra desde el portal de SAT. Ahí está el listado de estos certificadores autorizados, que fue que ya me estaba adelantando aquí con la emisión de la factura, el certificador.
y debe de entregar esta factura siempre a su cliente. Recordemos, aunque son documentos tributarios electrónicos, la ley no nos exime a que no entreguemos esa factura. Nosotros estamos en la obligación de entregar esa factura, ya sea preimpresa o por medio electrónico, como el cliente lo necesite. Porque sí, hay muchos clientes que dicen, mira, es que me dijeron que después me envían mi factura. Y posterior, algunos contribuyentes no la emiten, o quizá la emiten, pero nunca la envían. Y este contribuyente pues no la tiene a la mano al momento de hacer un reclamo o alguna devolución, pues no la tiene y no le quieren hacer el cambio. Entonces, recordemos emitir y entregar la factura siempre al receptor, a este cliente que nos está haciendo esta compra. ¿Y qué documentos tributarios puede emitir un pequeño contribuyente? El pequeño contribuyente desde FEL ya habilitado para emisor de factura electrónica, entonces puede emitir factura de pequeño contribuyente, factura cambiaria de pequeño contribuyente. También tenemos factura especial y nota de abono. Eso es lo que tenemos que tener. Esos son los tipos de documentos que nosotros podemos emitir dependiendo. Alguien nos está prestando un servicio, nos fue a arreglar algo que se nos arruinó. Por ejemplo, nosotros tenemos una cafetería o algo y se nos arruinaron esos lavamanos, esos grifos. Pues llevamos a una persona, le emitimos factura especial si esta persona pues no está inscrita. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que documentar siempre esa salida de efectivo. ¿Y cómo lo vamos a documentar? Con esta factura especial, que equivale a la compra de un servicio, como que él estuviera inscrito. Y asimismo, si usted necesita regresar a algún inventario que está siendo devuelto por alguna falla o alguna situación, pues emita esa nota de abono correspondiente al documento que está siendo afectado. Ahora bien, si usted tiene dualidad en el régimen, pues debe de considerar los otros documentos que estos régimen pecuario y primario tiene, que van a ser 5 documentos, de los cuales les van a platicar el día de mañana y no vamos a ahondar en estos, pero si usted como pequeño contribuyente es pequeño contribuyente, pero también está inscrito en régimen primario o pecuario, debe de emitir otros documentos de acuerdo a estos regímenes. Entonces los vamos a ver el día de mañana. Tenemos que los pequeños contribuyentes pueden vender o prestar servicios a entidades exentas, pues nada los limita a usted a realizar sus actividades a cualquier persona, a cualquier entidad. Solo debe de considerar estas entidades, ¿verdad? Que los que están inscritos como pequeño contribuyente y realicen esta venta o prestación de servicios a las entidades reguladas en el artículo 8 de la ley del IVA, que dentro de esos están las universidades, los colegios, el ICS, el Comité Olímpico, la Confederación Deportiva. Dentro de las principales que les puedo mencionar del artículo 8, pues deben de considerar que esta entidad exenta no debe entregar la constancia de exención de IVA. ¿Y por qué no debe de entregarla? Porque recordemos que el pequeño contribuyente es una tarifa, no es IVA, por lo cual no debe existir esta exención. Y el pequeño contribuyente pues en ningún momento carga IVA, es una tarifa del 5% únicamente y es por eso que estas entidades pues no deben de emitir esta exención. Dentro de los libros que podemos mencionar, aquí les menciono el principal, compras y ventas de pequeño contribuyente. Debe registrar los documentos tributarios en este libro, ¿verdad? Lo va a llevar a doble folio. Ahí va a indicar cuántas compras ha realizado, cuántas ventas ha realizado, pero lo debe de habilitar primero. ¿Y de qué forma lo va a habilitar? De manera manual o de manera computarizada. Usted elige cuál de los dos llevar, pero tiene que llevar de cualquiera de los dos libros y tenerlos al día, o sea, tenerlos llenos. También está el libro LED, que es opcional. Si usted quiere, lo lleva. Si no, no lo lleva. También desde la agencia virtual usted puede ver ahí toda la información que hay de LED para el llenado de LED. Pero esto es a criterio de cada uno. Los que sí es obligatorio es o libro manual o libro computarizado. Genera el formulario en Declaraguate y usted pues ya genera sus folios. Ahí usted paga 50 centavos por cada hoja y usted elige cuántas hojas va a habilitar para el llenado de sus libros.
Si usted también es pequeño contribuyente, pero supera esos activos de 25,000 quetzales en adelante, pues tiene que tener un libro de inventario. Tiene que considerar la información. Así sería el llenado del libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Es un ejemplo sencillo. Hay quienes también detallan aquí si es una compra afecta, para cuando compran gasolina, separan el IDP, está bien. Una vez usted lo lleve detallado, está bien su libro, pero como mínimo tiene que tener la fecha, qué tipo de documento va a ser, si es una factura, si es una nota de débito, si fuera el caso. En el área de las compras, pues puede aplicar una nota de crédito que le han emitido, la serie del documento, el número del documento, el NID de este proveedor, qué tipo realizó usted, si fue una compra o un servicio la que le prestaron y el total del documento. En la ley nos indica que ahí va a ser del lado izquierdo donde usted va a colocar las compras. Y del lado derecho usted va a colocar el libro de ventas y servicios prestados. O sea, lo que quiere decir que usted lo va a llevar a doble folio con la información correspondiente. Siempre la fecha del documento, qué tipo de documento usted está emitiendo. En este caso, solo fueron facturas, no hubo otro tipo de documento que se haya emitido. No hubo factura cambiaria, por ejemplo. La serie, el número del documento, el NID de su cliente o el CUI si fuera el caso. Si usted prestó una venta de bienes o bien prestó un servicio. Entonces usted debe de seleccionar estas casillas y el total. ¿Por qué aquí lleva total? Porque usted no paga IVA, o sea, usted no está cargando el IVA a esas ventas, por lo cual solo es una tarifa del 5%. Y al final usted al día de hoy solo llevamos 3 compras en el mes de abril por 2,900 quetzales. Y así sucesivamente usted va llenando su libro en forma cronológica. Tiene que estar al día. Máximo que la ley le permite son 2 meses para que no estén al día, o sea, que estén sin datos, sin la información. Si pasados los 2 meses le fueran requeridos, si usted no los tiene al día, pues sería usted ahí ganadora una sanción tributaria, para lo cual pues no se necesita llegar a eso. Operación realizada, compra realizada, pues lleno mi libro, ya sea computarizado o manual, y venta o servicio prestado, pues lleno mi libro y lo voy teniendo al día. Entonces recuérdense, siempre hay que foliar, porque estos folios son los que son las hojas que nosotros habilitamos. Cuando nosotros habilitamos los libros, lo que estamos habilitando son esos folios, son esas hojas. Entonces, tenemos que llevar un orden para que esos folios nosotros no nos pasemos de los que ya tenemos habilitados. Si solo habilitamos 5 y ya vamos en el sexto, pues debemos de habilitar más hojas. Y la declaración del impuesto como pequeño contribuyente, el periodo y pago pues siguen siendo los mismos. Formulario SAT 2046, el periodo impositivo siempre es mensual y se presenta el mes siguiente en que usted realizó las operaciones. Siempre genera desde Declaraguate su formulario y también la puede generar esa declaración sugerida desde la app FEL. Entonces, por medio de la app también usted puede facturar y también puede emitir su declaración. No necesita específicamente tener una computadora, sino desde su teléfono inteligente puede realizar esta información. Ahora, ¿qué cambios? Yo puedo cambiar de régimen de pequeño contribuyente? ¿Puedo tener dualidad o solo el pequeño contribuyente sigue igual como estaba? No, pues les comento. El decreto tuvo cambios y el decreto nos trae aquí información importante para compartirles, la cual pues indica en el decreto número 31/2024 hasta cuándo va a estar vigente el régimen de pequeño contribuyente electrónico. El régimen de pequeño contribuyente convencional, como así le llamamos, que inicialmente fue ese sigue igual. El que cambia es el régimen de pequeño contribuyente electrónico, el cual ya no va a estar vigente, va a perder su vigencia el 8 de julio. A partir del 8 de julio ya pierde su vigencia. Este régimen electrónico pequeño contribuyente debe trasladarse, debe hacer la solicitud para régimen primario, régimen pecuario o régimen de pequeño contribuyente o régimen del IVA general. Para cualquiera de estos cuatro puede optar.
Pero si opta por el régimen primario o pecuario, recuerden que eso tiene requisitos específicos que el decreto 31/2024 nos indica. Tenemos que tener nosotros toda la documentación lista para que podamos nosotros proporcionar esta información al portal de la SAT en RTU cuando estemos haciendo la solicitud de cambio de régimen para que nos puedan dar la inscripción a estos. Entonces debemos de verificar estos requisitos. No vamos a ahondar en esto porque pues el día de mañana nos van a estar platicando al respecto. Entonces vamos a dejar el tema para el día de mañana para que nos aclaren bien toda esta información. Si yo no realizo el cambio para cualquiera de estos cuatro regímenes a los cuales yo voluntariamente, siempre que cumpla los requisitos, puedo trasladarme, pues la SAT lo va a realizar de oficio y tiene la facultad de realizarlo de oficio y la ley indica que nos puede trasladar al régimen general del IVA, al régimen que es sobre las utilidades, una vez en el IVA del 12%, que es el régimen general, nos va a afiliar al régimen sobre las utilidades de actividad lucrativa del ISR, donde se paga un 25%, donde se deducen costos y gastos. Pero es mejor que nosotros nos traslademos voluntariamente porque nosotros sabemos qué actividad realizamos. Si estamos realizando una actividad de régimen primario o encauzamos en un régimen pecuario. Si no encauzamos en ninguno de estos dos, pues me puedo trasladar al régimen de pequeño contribuyente, el cual se amplió su techo, o bien al régimen general del IVA, en el cual yo puedo facturar de uno hasta los millones que yo pueda facturar. Entonces no hay ninguna restricción para este. Entonces debe de cumplir estos requisitos y las bases legales serían los artículos 20 y 25 para que usted los considere. Ahora bien, para permanecer en el régimen de pequeño contribuyente como tal, hay algunas condiciones las cuales debemos de considerar. El contribuyente inscrito en el régimen de pequeño contribuyente del IVA tiene que tener la primera condición. Sus ingresos máximos a 125 salarios mínimos mensuales no agrícolas de la ciudad capital. Cabe mencionar que este es mayor, entonces este es más beneficioso porque su techo llega a 465,381,25. Debemos de estar pendientes de cada año cuando se realiza este cambio. Si hay modificaciones al salario mínimo, pues esto puede ir cambiando para el año 2026. Se debe realizar la solicitud de agencia virtual. En el caso se supere este monto, se debe solicitar el cambio al régimen general. Si nosotros nos pasamos de 465,000, por ejemplo, 381,26, ya nos pasamos, ya superamos ese techo que nos da la ley, entonces debemos de realizar este cambio y se hace el cambio a través de la actualización de datos de la agencia virtual. Y aplica, SAT va a revisar toda la documentación, esta solicitud, si cumple los requisitos, pues va a realizar el cambio. Y aplica para el mes siguiente en que usted realice el cambio. Como este es un impuesto mensual, pues aplica para el mes siguiente. Ahora bien, cuando el cambio de régimen es del general a pequeño. Yo estaba en el general, porque yo superaba mi techo anterior que eran 150,000, entonces tenía un poquito más de ingresos de eso, entonces yo había optado por estar en el general. Ahora con el beneficio de esta ley, pues yo quiero y me regreso al pequeño contribuyente. ¿Qué condiciones debo de cumplir? Pues tener esos ingresos menores a los 125 salarios. En un año calendario yo tuve que tener menos de 465,000, que es el techo. Ahorita solo para cifras redondas, para la capacitación vamos a dejarlo en 465,000. Entonces yo no tengo que haber superado esto en el régimen general para que me puedan optar y puedan aprobar mi solicitud como pequeño contribuyente. Siempre se hace desde la agencia virtual, por eso no perdamos la clave, tengamos ahí la clave a la mano y si no, pues recuperemos el correo si fuera necesario, porque ahí es donde vamos a hacer toda la solicitud por medio de la agencia de forma virtual. Solicita este cambio y SAT va a revisar esta información si usted cumple con todos los requisitos y ya lo realiza el cambio del general al pequeño contribuyente.
pero debemos de cumplir esta condición principal, que es no haber superado estos 465,000 quetzales como ingresos del periodo anterior. ¿Qué otras reformas nos aplican para el pequeño contribuyente en el decreto 31/2024? Que los contribuyentes inscritos en distintos regímenes y varios establecimientos. El pequeño contribuyente puede estar inscrito en pequeño contribuyente, en régimen primario o régimen pecuario. Depende de la actividad de cada uno de estos. Si usted aplica cualquiera de estas otras actividades y va a tener dualidad de régimen, o sea, dos regímenes va a tener. Entonces, por el pequeño contribuyente, usted tiene tres establecimientos, pues emite su declaración, la sumatoria de estos tres establecimientos, tiene su libro al día y ya, realiza su declaración del IVA, consolidando la sumatoria de estos tres establecimientos que usted tiene. Pero si usted adicional realiza actividades de régimen primario o régimen pecuario, va a hacer una declaración por cualquiera de estos dos. Al final, si usted tiene dualidad, va a hacer dos declaraciones al mes. Eso es lo que debe de considerar. Lo único que cambia para el régimen primario y pecuario es que si usted en un mes no realizó ninguna actividad, o sea, tiene venta cero por cualquiera de estos regímenes, usted no va a presentar declaración sobre estos regímenes, pero siempre de pequeño contribuyente. Debe, por favor, de dejar bien en claro esto, por favor, para que no se le vaya a olvidar y no vaya a tener omisos y se dé alguna suspensión ahí del IVA. Entonces, si usted es pequeño contribuyente, no realizó actividades, presenta su declaración. Si usted es pequeño contribuyente y tiene dualidad en régimen primario o pecuario y no realizó actividades sobre estas, no va a presentar declaración sobre estas, solo de pequeño contribuyente. Y estos serían los formularios que usted puede utilizar para esta dualidad, disponibles en Declaraguate. Ahí usted los puede verificar cuál es el que le corresponde. Usted selecciona de acuerdo al que esté inscrito. Entonces, para que usted lo verifique, solo se lo dejamos aquí en forma de información. Bueno, ya para concluir, ¿verdad? Debe de realizar usted la actualización de datos siempre que corresponda. Recuerde, si cumple años, es pequeño contribuyente, pues debe de realizar esta actualización de datos, o si es sociedad, también cuando se cumple este periodo de la sociedad, pues debe de cumplir. Cuando usted inscribió la sociedad, ahí es donde en ese mes, en ese periodo, donde usted va a hacer la actualización. Debe de considerar el límite de ingresos para permanecer en el régimen de pequeño contribuyente, que es redondeando 465,000 quetzales, lo equivalente a 125 salarios mínimos no agrícolas del sector Guatemala, ¿verdad? Del centro, por decirlo así. Los contribuyentes inscritos en el régimen electrónico de pequeño contribuyente deben de realizar el cambio de régimen. Tienen tope, tienen fecha para realizar y si no, de oficio SAT los va a inscribir en el régimen general. Si usted no realiza actividades lucrativas en el régimen primario o pecuario, pues no debe presentar declaración en ese mes y no se va a considerar como omiso, porque así lo dejó la ley indicado, que si usted no realiza actividades, pues no tiene la obligación formal de presentar una declaración a valor cero. Y las declaraciones se deben de presentar por cada régimen en el que se encuentre inscrita. Entonces, una por régimen primario o pecuario y la de pequeño contribuyente. La de pequeño contribuyente tenga actividad o no tenga actividad, debe de presentarla. Tiene actividad, hace la sumatoria de sus ventas, lo presenta, paga el 5%. ¿Verdad? Considerando si le aplicaron alguna retención, pues usted llena su formulario con retenciones recibidas y le da la diferencia si todavía tiene impuesto a pagar. O bien no realizó actividades, igual lo presenta con valor cero. Esta es la información que les tenemos en esta mañana. Por el tiempo vamos a darle aquí el espacio a Arsenia, que nos está apoyando en la moderación esta mañana, y vamos a pasar a la fase de consultas. Gracias. Estimada Arce. Gracias. Desde ya pues agradecemos la participación de ambas licenciadas, María José y Kelly Herrera, por la explicación pues del tema que estamos viendo en esta mañana, el cual pues es obligaciones tributarias del pequeño contribuyente con las reformas del decreto 31/2024. Así también la disposición de ustedes, estimados participantes, por el tiempo que planificaron para acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal
en YouTube denominado SAT Guatemala. Así podrá recibir las notificaciones de los eventos que la SAT ha programado relacionados a temas tributarios y aduaneros. Le invitamos a dejar de igual manera su reacción a este evento y de igual manera activar la campanita para poder recibir las notificaciones. Bien, a continuación vamos a darles unas indicaciones, em, el cual pues vamos a compartirlas. Un momento, por favor. Ahí está. Orientación general. En la validación de sus datos, pues acá aparece pues que tenemos que llenar nuestra asistencia. En el chat en línea se ha colocado un enlace y pues el cual contiene el formulario, el cual usted puede ingresar su nombre completo. Luego, escrito correctamente con tildes cuando corresponda. Luego, pues debe ingresar su correo electrónico, verificar que el correo electrónico que está ingresando sea el correcto, para que pues al momento que se le envíe le pueda llegar su evaluación del curso, el cual pues usted debe aprobar con un mínimo de 70 puntos y le llegará su diploma de participación. Y podemos ver un ejemplo. Bien, entonces esto tenemos que hacer para poder validar nuestra asistencia. Ahora bien, vamos a indicar cuál es la ruta para visualizar las presentaciones usadas por nuestros facilitadores. Por ejemplo, el de esta mañana. Usted lo va a poder encontrar en nuestro portal SAT. Nos ubicamos en capacitación. Luego vamos a biblioteca virtual, en presentaciones virtuales y encontramos 4 meses y estamos en abril. Entonces damos clic en abril y ahí vamos a encontrar la presentación de esta capacitación. Bien, los canales de atención, em, todas las preguntas que no sean del tema al que hemos visto en esta mañana, pues podrá usted enviarlas ya sea por correo electrónico en ayuda@sat.gov.gt o pueda comunicarse a nuestro contact center 1550 o al número de teléfono de WhatsApp que puede ver en pantalla. Bien, y estas son las indicaciones que tengo en esta mañana para ustedes, estimados contribuyentes, y de igual manera, ahora nuestras facilitadoras pues están listas para poder darles respuestas a las consultas que ustedes han colocado en el chat en línea. Entonces, adelante, licenciadas. Muchísimas gracias. Quisiera, antes de estar consultando, de estar revisando sus preguntas, pues déjeme decirle que la estamos revisando completamente en vivo, al igual que la capacitación. Y quisiera recordarles que el día miércoles vamos a tener la capacitación del impuesto de la confianza y sus nuevos regímenes, que sería el día jueves. También vamos a ver las reformas de la ley del IVA y del Código Tributario para seguir ampliando estos temas. También me gustaría, pues estoy viendo las preguntas y hay muchas dudas sobre el régimen de pequeño contribuyente electrónico. Pues déjenme decirles que este régimen de pequeño contribuyente electrónico es diferente al régimen de pequeño contribuyente derivado que este pagaba el 4% o paga el 4% de impuesto de esos ingresos. También debían de proporcionar una cuenta bancaria y el sistema pues les podía debitar de esa cuenta. Este es el régimen que ya pues va a dejar de tener vigencia y vamos a continuar siempre con el régimen de pequeño contribuyente, con la única diferencia que a este pues se le va a aumentar el techo máximo o los ingresos máximos que puedan obtener estos contribuyentes, y el electrónico también únicamente pues podían emitir FEL y llevar el libro de compras y ventas de manera electrónica. Entonces voy a empezar a leer las preguntas. Vamos a ver acá.
También muchas gracias a todos por sus saludos. Acá nos mandó saludos Elmer Josué Chinchilla, dice muchas gracias por la capacitación. Betty Eugenia Morales, muchas gracias. Joaquín Vázquez, también muchas gracias. Vamos a ver la primera pregunta, nos dice Alfredo Reyes. Buen día, el profesional liberal inscrito en el régimen general puede solicitar cambio a pequeño contribuyente. Así es, puede solicitar su cambio siempre y cuando pues nos haya superado el máximo de ingresos, que son los 465.381.25 para el año 2025. eh, Puede realizar su cambio. También nos pregunta Eder Raguay, ¿el régimen electrónico desaparece? Así es, dejará de estar vigente a partir del 9 de julio. Vamos a ver acá, dice Jonan Solano, ¿qué región se toma para hacer el cálculo? Me imagino que qué región del salario mínimo, ¿verdad? Pues este salario mínimo está en el Acuerdo Gubernativo 264-2024 del Ministerio de Trabajo, que nos dice los salarios vigentes para el 2025 y ahí se establece el salario mínimo para actividades no agrícolas. Ahí podemos verificar estos datos. Vamos a ver otra preguntita acá. Celeste Escobar nos dice, buen día, un pequeño contribuyente tiene que realizar alguna actualización en el RTU. Me refiero al monto o alguna actualización según este nuevo decreto. Si nosotros somos pequeños contribuyentes del pago del 5%, pues no debemos de realizar un cambio, solo tomar en cuenta pues de que nuestros ingresos máximos van a aumentar. Creo que también hay muchas dudas sobre las actualizaciones y las ratificaciones. En los casos de que usted como contribuyente no quiera cambiar ningún dato, pues únicamente usted tiene la opción de hacer una ratificación de datos, donde está ratificando que los mismos datos que ya tenía van a continuar, tiene los mismos datos. La actualización es cuando usted quisiera hacer un cambio o pues también quiere afiliarse a algún régimen o hacer un cambio de régimen. En estos casos usted aplica a la actualización y si está pues en este pequeño contribuyente por el momento no debe realizar ningún cambio. También nos pregunta Rudy Antonio García, ¿cuáles son los requisitos para cambiarse del régimen de IVA a pequeño contribuyente, al régimen general? A pequeño contribuyente, pues fundamentalmente no superar los ingresos que hemos mencionado, tomando en cuenta que si ha superado estos ingresos, pues no va a poder realizar el cambio. Y al momento de hacer su cambio de régimen, también deben de tomar en cuenta que deben de tener sus obligaciones tributarias en el antiguo régimen, las deben de tener al día. Y al momento que ustedes se cambien de régimen, pues deben de tener estos dos regímenes. Presentar sus obligaciones de estos dos regímenes en el momento que ustedes hagan el cambio, porque el cambio pues se va a aplicar al mes siguiente. Vamos a ver otras, hay bastantes preguntas. Ana María Rojas dice, si un pequeño contribuyente profesional actualizó su RTU en marzo, ¿debe hacer otra vez en abril o mayo? Pues si está inscrita en el régimen de pequeño contribuyente, como lo mencioné anteriormente, no deben de realizar ningún cambio, pero debe tomar en cuenta que la actualización de datos debe realizarla una vez al año y como base, pues se tomará la fecha de su cumpleaños. Si ya pasó la fecha de su cumpleaños, pues debe de realizar nuevamente su actualización o ratificación de datos. Acá otra pregunta nos pregunta Osmin Giovanni Rodas. Buenos días, estimados licenciados. Muchas gracias, buenos días. Con la entrada en vigor del decreto 3124, ¿puede un pequeño contribuyente que en el año 2024 facturó más de 150,000 permanecer en ese régimen? Pues si tomamos en cuenta el máximo de ingresos actuales, si usted no ha superado los 465,000, redondeándolos, ¿verdad? Puede permanecer en este régimen. Si usted ha sobrepasado o tiene algún otro motivo, pues sí podría hacer el cambio de régimen si le correspondiera, pero de momento, si no ha pasado de los ingresos máximos, pues no. Vamos a ver, acá tengo más preguntas. Nos pregunta Débora Barsov, si toda la información del contribuyente no cambia, ¿por qué solicitan un recibo de servicio de forma anual? Pues si usted no va a realizar ningún cambio, puede aplicar a la
notificación de datos. En caso usted quiere, por ejemplo, afiliarse a un régimen, cambiar su dirección o actualizar sus datos, pues el sistema sí le va a requerir este documento del domicilio, pues para comprobar que efectivamente pues usted resida ahí. De lo contrario, pues no deberá realizar, si se encuentra ratificado y todavía está vigente, pues no deberá realizar ningún cambio hasta la fecha de su próximo cumpleaños. Vamos a ver acá otra pregunta. Nos pregunta John. Buen día, ¿se puede hacer desde ya el cambio de régimen general a pequeño o hay que esperar un año calendario? ¿Y qué requisitos se debe aplicar para el cambio? Este cambio, déjeme decirle, debe hacerlo desde su agencia virtual. El sistema pues le va a requerir el cambio de la afiliación, debe cambiar em, de la afiliación del IVA general al de pequeño contribuyente. El único requisito, pues, puede que el sistema le requiera la factura de servicios para actualizar la dirección, pues debe tenerla a mano. Y si no ha superado el techo o los ingresos máximos del pequeño contribuyente, pues ya no es necesario que presente alguna documentación, pero siempre a la salvedad, ¿verdad? Que tienen que tener su documentación al día del régimen al cual pues van a dejar de estar afiliados, ya que en cualquier momento pues SAT podría requerirles esta información. Vamos a seguir acá. Nos pregunta Silvia Pacheco, si una sociedad anónima tiene ingresos menores a 400,000 quetzales anuales, ¿puede estar en el régimen de pequeño contribuyente? Si es correcto, puede afiliarse a este nuevo régimen derivado de que los ingresos máximos para estas entidades o pequeños, este régimen, perdón, de pequeño contribuyente aumentó. Solo tomen en cuenta que si una sociedad anónima deberán pues registrar a sus accionistas. Ya nos pregunta Ligia Contreras, una persona jurídica que tiene un establecimiento con ingresos de 350,000, ¿puede inscribirse? Pues nuevamente sí puede hacerlo, ya que pues el techo máximo para este año, el máximo, los ingresos máximos son 465,381 puntos. Si no ha superado ese monto, pues puede una persona jurídica o una sociedad puede estar inscrita en este régimen. Únicamente pues tomen en cuenta de que si sus activos superan, deberán de llevar pues otro tipo de contabilidad y además pues deben de estar registrando a sus accionistas. Y vamos acá, Joaquín Vázquez nos pregunta, quisiera entender, ¿el régimen de pequeño contribuyente electrónico dejará de existir y el convencional seguirá activo? Normal con sus obligaciones, pero aumentó el techo, así es correctamente. El electrónico del 4% es el que dejó de tener vigencia, deja de tener vigencia y continuaremos siempre con el régimen de pequeño contribuyente. Solo tomen en cuenta que se aumentaron pues los ingresos máximos para este régimen. Y también pues es importante por favor que tomen en cuenta que deben de llenar el formulario de asistencia para que les pueda llenar su diploma. También se les hará una pequeña evaluación y es importante que lo llenen para poder contar con su asistencia. Entonces, le voy a dar el espacio aquí a mi compañera, la licenciada Kelly, para que ella siga con las preguntas que no terminé de contestar. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, licenciada María José. Es un gusto compartir este espacio contigo. Estimados contribuyentes, gracias por su participación. Tenemos perdón, preguntas con diversas consultas que al final la redacción es un poquito diferente, pero llegamos a la misma información. Si su nombre no es mencionado, por favor, discúlpenos, pero para avanzar con el tiempo, sabemos que está programado para 1 hora, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido. Si no escucha su nombre, pues le pedimos una disculpa, pero trataremos de responder la mayor cantidad de consultas que tenemos. Bueno, nos consulta aquí Giovanni González. Buen día. El pequeño contribuyente está obligado a llevar libro de compras. ¿Qué pasa si no lleva? Y hablo de una persona individual. Gracias. Estimado Giovanni, está la obligación formal que debe de llevar un libro de compras y ventas. Un solo libro. Para el pequeño contribuyente es un solo libro. Se llena doble folio
y debe tenerlo lleno de acuerdo al artículo 55 del reglamento de la ley del IVA, que es básicamente lo que yo les presenté. Número de documento, fecha de documento, si es de su cliente, ¿verdad? Nombre del cliente, o si es del proveedor, pues nombre del proveedor, si es bien o servicio y el total de este documento como mínimo. Pero le invito a que revise este artículo para que complete usted toda la información. Tenemos aquí la consulta de José Alberto. ¿Qué pasará con el pequeño contribuyente electrónico? Y esas entraron varias consultas al respecto. Pues este régimen perderá vigencia, o sea, estará vigente hasta el 9 de julio. A partir del día 10 ya no existe el régimen de pequeño electrónico. Entonces usted debe realizar el cambio, ya sea los regímenes que le mencioné, pequeño contribuyente o régimen general. También puede hacer el cambio a los nuevos regímenes que es primario o pecuario cuando sus actividades se lo permitan. De no realizar estas actividades, pues no le van a permitir que usted se inscriba en estos. Tiene también que tener la información, todo lo que conlleva la solicitud de estos regímenes para que usted pueda trasladarse a él. Y si usted no lo realiza, pues entonces SAT lo va a inscribir de oficio al régimen general, el 12%, y en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas en el ISR, que es el 25%, estimado José. Alan Quintanilla nos dice una sociedad anónima que tiene proyectado facturar menos de 465,000 durante el periodo 2025 puede pasar al régimen de pequeño contribuyente. Así es, estimado Alan, puede usted solicitar su inscripción o inscribirse, ¿verdad? Como persona individual o jurídica, dependiendo si usted no está inscrito. Toda vez no sobrepase estos 125 salarios mínimos no agrícolas, puede estar usted en régimen de pequeño contribuyente. Tenemos de Nidia Marlene Méndez. Un contribuyente trimestral puede hacer el cambio ahorita. Si usted se refiere que usted está en el régimen sobre las utilidades y por ende está en el IVA régimen general, usted puede realizar esta solicitud de inscribirse al régimen de pequeño contribuyente, siempre que en el año calendario anterior, o sea, el 2024, y lo que va el 2025, usted no haya superado ese techo actual vigente, que son de 125 salarios anuales. Entonces el sistema va a corroborar que usted no haya pasado ese techo de 465,000, que lo estamos redondeando solo por temas de la capacitación, para trasladarlo al régimen de pequeño contribuyente y aceptar esa solicitud que usted está realizando. Jacobo Toledo dice, si el año pasado tuve ingresos inferiores a 456,000, ¿puedo ahorita cambiarme este año como pequeño contribuyente? Así es, desde el 9 de abril está ya vigente esta ley, entonces usted puede hacer la actualización y hacer esta solicitud por el sistema, ¿verdad? De agencia virtual. El sistema siempre va a hacer todas las validaciones. Recuerde que todo está amarrado a FEL y que usted no haya superado el techo de los 465,381,25. Nos dice también Raúl Antonio García, al realizar el cambio de régimen general al de pequeño contribuyente, ¿a partir de qué periodo empieza a cubrir vigencia el cambio? Pues a partir del mes inmediato siguiente en que haya realizado usted el cambio. Si usted lo realiza ahorita en abril, usted termina en este régimen y a partir del 1 de mayo ya corre vigencia el nuevo. Debe de habilitar su libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Por favor, recuérdese que en pequeño contribuyente es un solo libro, no como en el régimen general que usted lleva dos libros, uno de ventas y uno de compras. Tenemos también la consulta de Aldi Cajas. Buenos días. ¿Cuándo se tienen activos mayores de 20,000 de llevar contabilidad completa y cómo se habilitan libros de diario mayor y balance? Pues lo de llevar contabilidad completa es de 25,000 en activos. Lo de 20,000 es para llevar contador, o sea, para llevar por medio de un contador, su contabilidad. Ese es de 20,000. Ahora para los libros y llevar esta contabilidad, pues son 25,000 quetzales en sus activos, y aplica para todos los comerciantes de conformidad con el Código de Comercio, artículo 368. Si usted es profesional liberal, no le aplica.
Elmer Josué Chinchilla dice, ¿por qué mencionan que el pequeño contribuyente solo debe dar libro de compras y servicios adquiridos y ventas y servicios prestados? ¿Qué pasa con los que tienen activos mayores a 25,000? Bueno, si usted es comerciante inscrito en el régimen de pequeño contribuyente, pues debe llevar libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Es un solo libro y también pues debe de llevar los libros contables que están establecidos en el artículo 368, que es diario, mayor, balance, inventario. Esto los tiene que ver, pero usted tiene que ver siempre las leyes complementarias. Los del régimen de pequeño contribuyente específicamente es un solo libro, pero usted siempre debe de ir a las leyes complementarias, en este caso Código de Comercio, que es el que nos dicta también lo de la contabilidad completa y lo de todos los libros. Tenemos otra consulta. Vamos a ver que entraron varias y ya la licenciada nos abordó bastantes. Gloria Zenaida Díaz Montenegro, ¿qué sucede si era contribuyente general por superar los 150,000 el año, pero con el nuevo monto no se supera el monto máximo? ¿Se puede hacer el cambio este año? Claro que sí, siempre el sistema va a validar que usted no haya superado estos 465,000 que ahora están vigentes para hacerle el traslado y aceptar su solicitud. Dice Londi Medina, buen día. Una sociedad anónima está como pequeño contribuyente. Sus activos superan los 25,000. Adicional al libro de compras y ventas de pequeño contribuyente, debe habilitar los libros principales o solo se hacen los registros de forma interna y no se habilita. Usted debe de habilitar, ¿verdad? Su libro de compras y ventas, debe de habilitar los libros que están establecidos en el Código de Comercio, inventario, diario, mayor, estados financieros, y todos ellos siempre los hace por medio de Claraguate. Donde habilita usted su libro de compras y ventas, ahí mismo usted va seleccionando qué tipo de libro va a habilitar, es la misma habilitación y sí es obligatorio habilitar todos los libros que usted lleve, todo lo que le permite, incluso si usted lleva un libro de actas, o si ya fuera el caso de un pequeño contribuyente que es sociedad mercantil, el de accionistas también tiene que habilitar un libro. Tenemos la consulta de, vamos a ver, que ya mencionó varias aquí la licenciada. Esperamos no decir alguna repetida o dejarles algunas sin responderles. Ya habíamos mencionado, estimada Gloria, que el régimen electrónico pequeño contribuyente va a desaparecer. Dejará de tener vigencia a partir del 9 de julio y debe de realizar usted el cambio. Si no, pues SAT lo va a afiliar de oficio al régimen general y el régimen del ISR, estimada Gloria. Tenemos de Elías Monterroso, un profesional liberal inscrito como pequeño contribuyente. Es obligatorio que registre una cuenta bancaria. Ustedes solo indican libro de compras y ventas, pero ¿cómo se hace al momento de hacer un cambio al general? Estimado Elías, el régimen que sí solicitaba obligatoriamente como un registro de cuenta bancaria era el régimen electrónico, el cual pues ya va a perder vigencia. Entonces esto, como ya va a desaparecer, los nuevos regímenes no le están requiriendo ningún registro de cuenta bancaria. Tenemos la consulta de Heidi Alvarado. ¿Seguirá activo el 5% o automáticamente pasará el contribuyente al 1,5%? Estimada Heidi, el 1,5% aplica para quienes realicen actividades propias de un régimen primario o un régimen pecuario. Estos son regímenes para quienes cumplan las condiciones y no son regímenes del IVA. Entonces, por favor, mañana se va a abordar este tema, estimada Heidi, para que usted lo considere, estar atenta mañana a la capacitación y ahí le van a ampliar toda la información respecto a estos regímenes y los porcentajes que se tienen que pagar. Tenemos la consulta de Wafi Maxena. El nuevo límite de ingresos del pequeño contribuyente aplica para farmacias, aplica para todo tipo de contribuyente, ¿verdad? Para todo tipo de establecimiento que usted tenga inscrito, media vez no supere los ingresos de 465,000. Esto es lo que tenemos. Por aquí tenemos otra consulta de Elsa Yolanda Urias. Buen día, ¿en qué apartado se coloca esa información de los socios? Pues ese apartado le aparecerá en RTU solo a las sociedades mercantiles. Si usted es un pequeño contribuyente profesional, liberal o comerciante, pues no le va a aparecer, solo los que se inscriban como sociedad mercantil
es como le va a ir solicitando más información. Tenemos, creo que aquí otra consulta. Vamos a ver, yo creo que la licenciada ya abordó. Vamos a ver. No, es Guami Resino. Buenos días, ¿qué sucede si un socio extranjero individual o jurídica? Bueno, no importa si el socio, en el apartado de los socios, ahí le va a aparecer un cheque un chequecito donde usted indique si es domiciliado o no domiciliado. Usted va a elegir ahí el que le corresponda. Entonces ahí tiene usted la información, porque si ya está domiciliado, pues ya es de aquí de Guatemala y no domiciliado, es que es del extranjero, usted va a indicar de qué país corresponde esta persona. Ya vamos a ir finalizando, solo vamos a ver, creo que entraron unas últimas consultas. Lilian y Beth Medrano. Con respecto a la información de participación de los socios, hay una acción de la Corte Constitucional que queda. Entonces, ¿cómo quedan estos artículos? Pues aún no ha emitido una resolución y mientras pues, no ocurra una sentencia firme, pues la ley sigue en vigencia. Hay que estar al pendiente, estimada Lilian, para que podamos todos actuar de apego a la ley y a las órdenes constitucionales que nos brinde. Melanie Tobar dice, el techo fiscal de 465,000 es para todo pequeño contribuyente, no importando la actividad económica o solo para el sector agropecuario y primario. Para todos, toda vez, sean actividades ajenas a los nuevos regímenes. O sea, el pecuario y primario son aparte. Este es para pequeño contribuyente. Por favor, estimada Melanie. Y para despedirnos, ya tenemos la consulta de AmiShop. Debo hacer el cierre trimestral y anual de 2025 antes de hacer el traslado al pequeño contribuyente. Usted debe de cumplir, ¿verdad? Con estos cierres, con tener su contabilidad al día, en tener sus libros al día para la aplicación. Recuérdese que esta declaración de cierre trimestral, pues vence el marzo del 2026, en el cual usted pues de forma proporcional va a declarar todo esto, solo por el trimestre que estuvo vigente, si un trimestre o 2 trimestres, así es la información que usted va a proporcionar. Si le aplicaba también el impuesto a solidaridad, también no se olvide de este para que no vaya a quedar omiso. Esas han sido las consultas, agradecemos su atención. ¿Verdad? Más de 40 consultas al respecto. Que tengan muy buen día. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y los esperamos el resto de la semana para ver todo lo del decreto 31/2024. Muchas gracias, estimada Arce. Bien, agradecemos la exposición de nuestras licenciadas María José Arriaza y Kelly Herrera por su amplia explicación, así como su participación y sin dejar de mencionar la excepción, el apoyo del equipo de profesionales del Departamento de Cultura Tributaria para que esta actividad se desarrollara exitosamente. También les hago el recordatorio y los invito a que puedan sintonizar nuestro programa de radio SAT Informativo los días martes a partir de las 7 de la noche en Radio Universidad 92.1 FM o a través de YouTube en el canal de SAT Guatemala de manera simultánea. También pues contamos con otros materiales editados en idiomas mayas como quiché, mam, cachiquel, quechí, folletos materiales educativos sobre temas tributarios y aduaneros y así como videos y presentaciones virtuales. Los esperamos el día de mañana a nuestra capacitación denominada como Impuesto a la Confianza Tributaria y sus regímenes y en las siguientes capacitaciones que se impartirán durante la semana. Mi nombre es Arsenia Archila y fue un gusto haber compartido en la moderación. Que tengan lo mejor de la mañana. No olviden seguir contribuyendo